Hola a todos, bienvenidos a este canal, bienvenidos a este mundo matemático. En el video de hoy vamos a empezar a calcular los límites de las sucesiones. En este caso tenemos dos ejemplos. Cuando escribimos el límite de n que tiende a infinito, la expresión a la cual estamos aplicando ese límite sería la sucesión con la cual estamos trabajando. En el primer ejemplo la sucesión sería n sobre 3 y en nuestro segundo ejemplo la sucesión sería 3 sobre n. Los límites, cualquiera sea el tipo de límite que estemos trabajando, siempre empezamos de la misma forma y es reemplazando la letra que tenemos o la variable que tenemos por el valor al cual indica el límite que tiende esa variable. En este caso dice que el n tiende a infinito, por lo tanto la n la vamos a reemplazar por infinito. Nos queda entonces la expresión infinito dividido 3. ¿Cómo vamos a dar el resultado a esa cuenta? Bueno, vamos a pensar por un momento que el infinito es un número muy grande. Por ejemplo, 1000 millones o 10 millones. Si nosotros dividimos en la calculadora 10 millones dividido 3, va a seguir siendo un número grande. Entonces, el resultado de esta operación es infinito. Básicamente, siempre que tengamos el infinito dividido un número que sea distinto de 0, el resultado de esa operación es infinito. Para el segundo ejemplo tenemos 3 sobre n. También el n tiende a infinito, es decir, que comenzamos reemplazando la n por el valor infinito. Nos queda entonces 3 sobre infinito. Nuevamente podemos hacer esta técnica de pensar en un número muy grande para el infinito, por ejemplo 10 millones. Si hacemos 3 dividido 10 millones, nos va a dar un número muy cercano al valor 0, es decir, que el resultado de esta operación es 0. En general podemos decir que si tenemos un número distinto de 0 sobre infinito, el resultado de esa cuenta va a ser 0. Otra cosa que podemos concluir en estos dos primeros límites es la siguiente. Como en el primer límite nuestro resultado fue infinito, decimos que ese límite no existe. Por lo tanto, la sucesión, que sería n sobre 3, es no convergente. Ahora, en el segundo ejemplo, el resultado nos dio 0, es decir, que obtuvimos un número real para el valor del límite. Por lo tanto, la sucesión 3 sobre n es convergente y además es convergente al valor 0. Algo que debemos de tener en cuenta cuando estamos calculando los límites son las indeterminaciones. ¿Qué son las indeterminaciones o cómo pueden aparecer? Bien, estos valores van a aparecer cuando reemplacemos la letra n por infinito en la expresión a la cual le estamos calculando el límite. Puede ser que en lugar de obtener cálculos que los podemos resolver, obtengamos alguno de estos que tenemos listados acá. En total son 7 las indeterminaciones dentro de los límites que pueden aparecer. ¿Por qué reciben ese nombre? Bueno, reciben ese nombre porque son operaciones que por sí solas, así como están, no pueden resolverse. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, obtenemos infinito sobre infinito, no podemos asegurar si ese límite nos va a terminar dando infinito o algún valor real. Entonces lo que debemos hacer es aplicar estrategias algebraicas para poder reescribir la expresión que nos dieron originalmente y poder así calcular el límite y llegar a su resultado. Vamos entonces a ver ejemplos donde aparezcan estas indeterminaciones y ver de qué manera podemos resolverlos. Si se fijan en este ejemplo, vamos a hacer el límite de la sucesión 2n sobre n más 1. Es la sucesión a sub n que estuvimos trabajando en ejemplos anteriores. ¿Cómo vamos a hacer entonces el cálculo del límite? Vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a empezar reemplazando la n por infinito, es decir, que en este caso nos queda 2 por infinito sobre infinito más 1. 2 por infinito, pensemos siempre el infinito como un número grande, va a seguir dando un número aún más grande, por lo tanto 2 por infinito es igual a infinito, lo mismo para infinito más 1. Obtenemos entonces la indeterminación infinito sobre infinito. Ahora, ¿cómo vamos a resolver esto? Bueno, es como si fuese una especie de receta, donde tengo que tener en cuenta a qué tiende la letra en el límite, el tipo de indeterminación que obtuve y de ahí es los pasos que voy a seguir. En este caso, como nuestro límite
n tiende a infinito, la indeterminación que obtuvimos es infinito sobre infinito, la técnica que vamos a utilizar es dividir todo por la mayor potencia de n. Si pasamos a observar la sucesión, tenemos en el numerador 2 por n, es decir que esta n, la potencia que tiene es 1. En el denominador tenemos n más 1. Acá la n, la mayor potencia que tiene, también es 1. Como en este caso tenemos la misma potencia tanto en el numerador como en el del denominador, vamos a dividir todo por n. ¿Qué significa dividir todo por n? Significa que vamos a separar todas las expresiones que tenemos dentro de la sucesión. Entonces, el 2n lo vamos a dividir con n, la n y al 1. Todos por separados. Ahora, n dividido n se va a simplificar y nos va a dar 1. Lo mismo acá, n dividido n da 1. Pero 1 sobre n, si recordamos los primeros ejemplos que vimos, 1 sobre infinito tiende a 0. Nos da entonces como resultado 2 por 1 para el numerador y 1 más 0 para el denominador. Por lo tanto, toda esta cuenta nos da 2. ¿Qué quiere decir esto? Que la sucesión a sub n, 2n sobre n más 1, es igual a 2. Y converge la sucesión a sub n al valor 2. Significa que los términos de la sucesión, cuando nosotros vamos calculando valores de esta sucesión, le vamos dando al n cada vez números más grandes y más grandes y más grandes, esos valores que obtenemos van siendo cada vez más cercanos al número 2. Eso significa que una sucesión converja a un cierto valor. Ahora vamos a retomar también una de las sucesiones de los ejemplos anteriores, que es la sucesión n cuadrado más 1 sobre n. Si recuerdan, esa era d sub n, la última que vimos en el ejemplo de graficar y encontrar los primeros términos de una sucesión. Nuevamente, para calcular el límite, siempre empezamos por lo mismo, reemplazando el n, en este caso por infinito, nos va a quedar infinito al cuadrado más 1 sobre infinito. Infinito al cuadrado más 1 nos va a dar infinito sobre infinito, obteniendo así la indeterminación. Dijimos entonces que esa indeterminación, como en el límite la letra tiende a infinito y la indeterminación que obtuvimos es infinito sobre infinito, la técnica que debemos aplicar es dividir todo por la mayor potencia de n. En este caso, la mayor potencia de n está en el denominador, acá donde dice n cuadrado. Es decir, que todo esto va a ser dividido por n cuadrado. De la siguiente manera. El n cuadrado se va a dividir con n cuadrado, el 1 se va a dividir con n cuadrado y el n se va a dividir con n cuadrado. Y ahora vamos a realizar cada una de las operaciones que tenemos ahí. N cuadrado sobre n cuadrado, esto se simplifica y obtenemos 1. 1 sobre n cuadrado es 1 sobre infinito, o sea que esto tiende a 0. Y acá simplificamos n con n cuadrado, con el cuadrado nos queda 1 sobre n, entonces esto tiende a 0. Nos da por resultado 1 más 0 en el numerador y 0 en el denominador. Por lo tanto, esto es 1 sobre 0 y esto es igual a infinito. Significa entonces que la sucesión de sub n, n cuadrado más 1 sobre n, no converge, porque su límite no existe, ya que nos dio infinito por resultado. Por último, vamos a pasar a ver el ejemplo de esta sucesión. Esta sucesión no la vimos en ningún otro ejemplo, es una sucesión nueva, pero tiene una particularidad con la anterior. Fíjense que es la misma expresión, nada más que están invertido el numerador y el denominador. Esto es para tener en cuenta la importancia de copiar bien los ejercicios, porque vamos a ver al final de este ejemplo la diferencia con el caso anterior. Si empezamos a resolver el límite, siempre primero vamos a reemplazar la n por el valor que diga el límite, en este caso infinito,
sobre infinito al cuadrado más 1, lo cual nos da infinito sobre infinito. Indeterminación que se salva dividiendo todo por la mayor potencia, que en este caso se encuentra en el n cuadrado que tenemos acá debajo. Entonces nos queda el límite cuando n tiende a infinito, n sobre n cuadrado sobre n cuadrado y el 1 también sobre n cuadrado. N sobre n cuadrado tiende a 0. N cuadrado y n cuadrado se simplifican y da 1. 1 sobre n cuadrado tiende a 0. Por lo tanto, acá obtenemos 0 sobre 1 más 0. Y todo este resultado da 0. Es decir, que en este caso la sucesión n sobre n cuadrado más 1 es convergente porque el límite nos dio un valor real. De hecho, esta sucesión converge a 0. Como les decía, es muy importante copiar bien los ejercicios, porque una simple diferencia de invertir denominador con numerador cambió totalmente el resultado en cuanto a la convergencia. Los últimos 3 ejemplos que vimos en el video pueden resumirse en lo que se conoce como la regla de Stolz. ¿Qué hay que tener en cuenta para utilizar esta regla? Que la letra del límite tienda a infinito, que el límite esté conformado por la división de dos expresiones y que la indeterminación que obtenemos al reemplazar la letra por infinito sea infinito sobre infinito. De esa forma tenemos acá las 3 condiciones. Si el grado de P es mayor al grado de Q, el límite va a dar infinito. Si el grado de P es menor al grado del Q, el límite va a dar 0. Y si los grados de P y Q son iguales, el límite va a ser igual a la división de los coeficientes principales tanto de P como de Q. Todo muy bonito en esas palabras, pero yo ahora voy a enseñarles una forma para que puedan recordar estas 3 condiciones. Lo que vamos a hacer en el caso del mayor y menor, vamos a fijarnos siempre en el grado mayor. Y vamos como a jalar por ese grado mayor. ¿Qué quiere decir? Si el grado de P es más grande, como el P se encuentra en la parte de arriba de la división esta, es como que nos va a jalar hacia arriba. Y si nos jalamos hacia arriba, pensemos que nos vamos hacia el infinito. Por lo tanto, si el grado de arriba es más grande, el límite me da infinito. En el segundo caso, el que es más grande es el grado de Q, que es el que está debajo. Es decir, que Q me va a jalar hacia abajo. Y llegamos solo hasta la planta baja. Bien, entonces, si el grado de Q es más grande, me tiran hacia abajo y el límite me da 0. En cambio, si los grados son el mismo, no me tiran hacia ningún lado y ahí me fijo en los números que tengo delante de esas potencias mayores y dividiéndolos armo el resultado del límite. Espero que esta técnica que les acabo de explicar les ayude para recordar la famosa regla de Stolz. Muchas gracias por haber visto el video. Si te gustó y te fue de ayuda, te pido que les des like, que te suscribas, que actives la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Lo compartas en tus redes sociales para que tus compañeros también puedan entender estos temas y nos vemos en la próxima.